¿Cómo les va? Viernes 31 de mayo, último informe semanal del mes. Como podemos ver en la filmina, este mes ha sido extremadamente positivo para la soja, $50 acumulados desde aquellos mínimos desde principios de mayo hasta los $554 que vale hoy la soja. No fue el caso para el maíz, que tiene $7 más que principios de mayo, está cotizando $261 en el mercado de Chicago. Y el trigo también bastante lateralizado, ha caído $4 en relación a su precio de principios de mayo, hoy cotiza $260 en Chicago. Estrictamente en soja, ¿por qué nos encontramos con estos precios en Chicago tan atractivos? Y la razón está en los bajos stocks que está teniendo Estados Unidos y lo que falta todavía para terminar esta campaña. Repasando el USDA de mayo, vemos que los stocks finales están estimados en 3.400.000 toneladas y la relación stock-consumo es de las más bajas de los últimos 20 años. Si bien este fundamento estuvo presente en el mercado los últimos meses, la gran cosecha de Argentina y Brasil presionaban para que los precios no logren subir. Sin embargo, ciertas dificultades para que esa mercadería fluya como corresponde y algunos retrasos en las ventas de los productores argentinos hacen que el mercado mire con un poco más de atención lo que está pasando en Estados Unidos, ya que falta bastante para que entre la soja nueva que está teniendo también algunas demoras en su siembra. Cuando vemos qué afecta a esos stocks, principalmente la exportación que vemos se ha desacelerado bastante las últimas semanas. Sin embargo, esto no es bajista, ya que tiene que ser una regla que Estados Unidos se retire del mercado y que le dé paso a Brasil y Argentina en menor medida. Faltan 14 semanas para terminar esta campaña y las necesarias se ubican en 104.000 toneladas, quiere decir, en 10.400 toneladas, quiere decir que de aquí a las 14 semanas que quedan, Estados Unidos solo puede exportar 10.000 toneladas de soja, de lo contrario, la estimación del USDA habrá quedado muy corta. Y la otra pata que también afecta a esos stocks es la molienda. Vemos que la línea roja en la primera parte del año siempre estuvo por encima de la amarilla, que es la del año pasado. Recién ahora esto se empieza a normalizar, ya que el USDA estima que este año la molienda va a ser 2 millones menos que el año pasado. Por lo tanto, así como en exportación, debería ser la regla que la molienda de aquí a fin de campaña sea menor que la del año pasado. ¿Por qué no se refleja esto en nuestro mercado? Pregunta fundamental, ya que hemos tenido $50 en Chicago y acá apenas hemos visto mejoras de 12 o hasta $15 como mucho. Vemos que la industria al 15 de mayo había hecho compras semanales de 800.000 toneladas y esa semana tuvo fijaciones de más de 400.000 toneladas. Al 15 de mayo había comprado 11 millones. Cuando pasamos a la siguiente cifra, al 22 de mayo, vemos que esa semana la industria compró poco más de 1 millón de toneladas y se fijaron casi 1 millón de toneladas. Por lo tanto, cuando vemos cuánto de lo que hay a fijar, que son 7.700.000, y de lo que se ha fijado, 3.200.000, hay muchísimos negocios que todavía no tienen precio. La conclusión de todos estos números es que no es tanto el volumen que por ahí podía hacerse físico con precio que podía hacerse la industria, y era mucho a fijar. Por lo tanto, no había necesidad de tomar de lleno lo que sube a Chicago, porque muchas fijaciones iban a aparecer. El 1.740 pesos que está pagando, más o menos, no son los precios abiertos, pero es precio que hoy se estima que se negoció en el recinto, es apenas el 60% de lo que vale Chicago, cuando la semana pasada esto era el 63%, y cuando sabemos que teóricamente la industria paga entre un 65 y un 67% de lo que vale Chicago. En cuanto al maíz, hay una situación también extremadamente particular. Primero, en cuanto a la cosecha, hay un avance semanal de 4,5 puntos, pero un retraso anual de 7 puntos. Cuando en un principio se estimaba que el 60% podía ser maíz de primera y el 40% se iba a sembrar con maíz de segunda, a esta altura nos damos cuenta que el 55% nada más fue de primera y el 45% de segunda. Por eso tenemos este gran retraso en la cosecha. Y la explicación, por supuesto, hay que encontrarla en las inclemencias climáticas que hubo a fines del año pasado, que dificultaron mucho la siembra de maíz. Por lo tanto, vemos que la estimación hoy está en casi 25 millones de toneladas, el 54% del área fue levantada, esto nos da un volumen de 14 millones y medio de toneladas de maíz. Si ya se han embarcado 8 millones y medio, como nos informa el Ministerio de Agricultura al 22 de mayo,
es muy poco el maíz que está dando vueltas y es mucho el maíz que queda por levantarse. Por lo tanto, hay muchos contratos que se hicieron allá por agosto, septiembre, octubre, aprovechando los mejores precios del maíz, y muchos contratos entrega abril, entrega mayo, y resulta que el productor no tiene ese maíz todavía disponible. Cuando comparamos la cantidad de camiones que han entrado con maíz este año en relación a otros años, vemos que el pico es más bajo que hace 2 o 3 años, cuando el maíz vendido a la exportación es mucho más. Y cuando lo comparamos con los buques que están programados para descargar de aquí al mes que viene, vemos que la cifra no avanza y mes a mes se van acumulando embarques. Este gráfico se lee de la siguiente manera: todas las semanas se va actualizando y nos cuenta cuántos embarques de maíz va a haber en el mes siguiente. Si el gráfico no avanza, quiere decir que los buques están trabados, quiere decir que pasan las semanas y aún hay buques que todavía no se han cargado y no han partido. Esta es la razón por la cual el maíz hoy se ha pagado $204, esto es los 1.070 pesos que está valiendo el maíz, pero con descarga casi inmediata. Los buques hay que cargarlos ahora. Lo que está haciendo la exportación es anular contratos de $200 hechos el año pasado y pasar esos mismos $200 a quien hoy tenga el maíz listo para cargar. En cuanto a los mercados externos, vemos que el 86% del maíz norteamericano fue sembrado contra el 71% de la semana pasada. Y por supuesto, hace 2 semanas que el año pasado se había terminado la siembra de maíz, por lo tanto este año está todo un poco más retrasado. El monitor de sequía bastante mejor que el año pasado, que fines del año pasado. Vemos que Iowa apenas tiene un manchón amarillo, Illinois e Indiana no parecen estar con problemas de sequía a la foto de hoy. Cuando vemos la cotización del maíz nuevo, que va a ser una referencia muy importante para ver cuánto nos van a pagar por nuestro maíz nuevo, vemos que ahora están los techos de $238 por tonelada, ha subido bastante desde la mitad de mayo hasta aquí, y por supuesto, si va a seguir subiendo y puede romper techos y buscar precios más altos, va a depender de cómo evolucione el clima y cómo este clima afecte o no al cultivo recién sembrado. Finalmente, el día de hoy en Rosario, por soja disponible se pagó 1.725, esto es apenas 5 pesos más que la semana pasada. Por maíz, como dijimos recién, con descarga casi inmediata, el mercado pagó 1.070 pesos, precio muchísimo mejor que los 850 pesos que se pagó hasta hace 20 días atrás, un mes atrás. Por sorgo, con descarga desde el 3 de junio, 850 pesos, un poco mejor que la semana pasada. Y finalmente por girasol con descarga, 1.670 pesos, poco menos, 10 pesos menos que la semana pasada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos seguramente la semana que viene. Muchas gracias.